Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Brujería. El día de hoy te contaré 3 historias donde los protagonistas tuvieron contacto con la brujería de alguna manera. Escucha las experiencias y cuéntame si alguna vez has sido víctima de brujería. Ya más cerca del Día de Muertos, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis relatos originales y activa la campanita para que te avise en cuanto suba un nuevo video. Y así, juntos vivamos con el miedo. Aún recuerdo claramente aquel día en que las cosas cambiaron para siempre en el kinder donde yo trabajaba como maestra. Todo parecía normal esa mañana, hasta que uno de mis alumnos, Emiliano, un niño de apenas 5 años de edad, se me acercó corriendo con una pequeña bolsa en las manos. Su carita traviesa reflejaba más curiosidad que miedo. Me dijo: «Maestra, mire lo que encontré», extendiéndome una pequeña bolsa negra de terciopelo. Su textura suave contrastaba con el escalofrío que sentí de inmediato. Le pregunté que en dónde la había encontrado mientras la observaba detenidamente. Me dijo que detrás de la pared del escenario, señalando hacia el patio. Lo que me dijo me hizo recordar una conversación que había tenido tiempo atrás con la directora de la escuela. Me dijo que la dueña del inmueble construyó el escenario para las presentaciones, pero que nunca quiso usar la pared del vecino. Prefirió levantar una nueva justo enfrente de la vieja. Dijo que no quería conflictos con el dueño de la casa colindante, así que entre una pared y otra había un espacio que las separaba. Abrí lentamente la bolsita de terciopelo. Adentro encontré varios objetos que de inmediato me causaron inquietud. Había un mechón de cabello oscuro, una muñeca pequeña hecha de trapo, con alfileres clavados en sus extremidades, y un papelito doblado, sellado con lo que parecía ser cera roja. Mis manos temblaban al sacar aquel papel, desdoblándolo con mucho cuidado. El mensaje que había adentro me dejó helada. «Marta Pérez Gutiérrez, si no eres mía, no serás de nadie». Ese nombre no se me hacía familiar. Repasaba los nombres de la directora y del personal del plantel, pero ninguna se llamaba de esa manera. Después recordé algunas historias que circulaban en el vecindario. Decían que antes de ser un kinder, ese terreno había pertenecido a una familia que se dedicaba a hacer brujería. Guardé la nota en mi bolsillo sin saber bien por qué, pero sintiendo una urgencia de conocer algo más de aquella bolsa negra. Esa misma tarde, cuando los niños ya se habían ido y el kinder quedó en silencio, decidí investigar un poco más sobre lo que había recordado del lugar. Me acerqué a la directora, doña Carmen, una mujer mayor que llevaba décadas administrando la escuela. Le pregunté si alguna vez había escuchado el nombre de Marta Pérez Gutiérrez. Le pregunté mientras ella revisaba unos papeles en su escritorio. La expresión de su rostro cambió en un segundo. Su sonrisa amable desapareció y su mirada se ensombreció. Me preguntó que de dónde había sacado el nombre. Le dije que lo había encontrado en una nota que estaba dentro de la bolsita, la cual había encontrado un alumno detrás del escenario. Doña Carmen se levantó bruscamente de su silla y cerró la puerta de la oficina. Caminó hacia la ventana, como si estuviera asegurándose de que nadie más pudiera escuchar lo que me iba a decir. Me dijo que esa pared había sido levantada con un propósito, que la dueña no quería que alguien tocara la pared del vecino, porque sabía lo que había quedado del otro lado. La directora continuó diciendo que cuando era joven, trabajó aquí como asistente antes de que la escuela fuera lo que es ahora. En ese tiempo, el terreno era parte de una vieja casa, la de la familia Pérez Gutiérrez. Ellos se dedicaban a hacer cosas oscuras. Incluso hasta la fecha, parte de la familia sigue viviendo en la casa colindante. Por eso la dueña quiso hacer una separación. Que no eran malas personas, pero que cuando alguien se relacionaba con ellos, les iba muy mal. Muchos vecinos perdieron sus bienes e incluso sus vidas.
Era como si lo siguieron mal, tal vez, por el tipo de trabajo que realizaban. Que una de las hijas de esa familia tuvo una relación con un hombre violento, alguien que nunca aceptó que ella lo dejara. Desafortunadamente la encontraron un día sin vida, en el jardín donde ahora está el escenario. Se decía que antes de fallecer, ella había intentado protegerse con la magia de su madre, pero algo salió mal. Aquel hombre juró que si ella no era suya, nadie más la tendría, y lo cumplió. Un poco nerviosa le pregunté acerca de la muñeca con los alfileres, que si creía que era algún tipo de ritual o una maldición. La directora dijo que no sabía a ciencia cierta. Sin embargo, la dueña del inmueble decidió hacer algunas adecuaciones. No sabía cómo después de tantos años esa bolsa apareció, pero lo mejor era no tocarla y dejarla en donde estaba. Yo le dije que no sabía el lugar exacto porque un alumno me la entregó. Sin embargo, seguiría su consejo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes suaves en la pared de mi habitación, como si alguien estuviera tocando del otro lado. Sabía que no era una coincidencia. La bolsa, la muñeca, la nota, todo estaba conectado. Yo vivía sola, así que te puedes imaginar el miedo que sentí. Decidí regresar al kinder al día siguiente, antes de que las demás personas llegaran. Cuando arribé, el silencio era inquietante. Caminé hasta el escenario y con manos temblorosas coloqué la bolsita donde Emiliano me había dicho la había encontrado. Casi a punto de irme, decidí tomarla nuevamente y meterme más profundo hasta llegar a la mitad del escenario. Ahí como pude hice un agujero y la enterré. Desde aquel día nunca volví a sentir la misma tranquilidad en el kinder. Sobre todo cada vez que pasaba cerca del escenario, sentí un ligero frío recorrerme y me recordaba que muchas veces los sitios tienen secretos enterrados. En un pequeño pueblo cerca de Valle de Bravo, decidí pasar el fin de semana con mi novia en una cabaña que un amigo me había recomendado. Quería desconectarme, alejarme del ruido de la ciudad y del caos de la rutina. Desde el primer momento que cruzamos la puerta, sentí algo extraño. La atmósfera era pesada, como si alguien más estuviera ahí presente. Pensé que tal vez solo era mi imaginación, pero la sensación no desaparecía. Decidí sacudirme la inquietud y tratar de relajarme. Mi novia y yo preparamos una taza de café, encendimos la chimenea y nos sentamos frente al fuego. Fue entonces cuando escuchamos un crujido. Los pisos de madera chirriaban bajo el peso de algo o de alguien. Me levanté pensando que tal vez era algún animal que se había metido a la cabaña. Mi novia se levantó casi al mismo tiempo y revisamos cada rincón del lugar, pero no encontramos algo extraño. Me convencí de que debió ser solo el viento o la vieja estructura de la cabaña, pero cuando volvimos a la sala lo vi. Sobre la mesa había un extraño símbolo dibujado con carbón. No lo habíamos visto antes y ciertamente no lo habíamos pintado nosotros. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé observando sin saber qué pensar. Fue entonces cuando sentí una presencia a mis espaldas. Giré sobre mis talones, pero no había nadie. Mi novia y yo, nerviosos, tomamos algunas de nuestras pertenencias y nos apresuramos para salir de ese lugar. Sin embargo, la puerta extrañamente no abría. Estábamos atrapados. De repente la chimenea se apagó de golpe y el ambiente se tornó aún más frío. De la nada empezamos a escuchar susurros que no podíamos entender. Yo estaba más nervioso porque era el responsable de mi pareja, así que empujaba muy fuerte la puerta para abrirla, cuando de repente escuché una risa femenina. Realmente no queríamos voltear a ver. Forzaba con más ímpetu la puerta y por fin, de alguna manera, la abrí y los dos salimos corriendo al bosque, sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando la luz del sol salió, regresamos a buscar algunas de las cosas que se quedaron en la cabaña. Al estar frente a la puerta, decidimos mejor no entrar.
por lo que caminamos de regreso al auto y partimos de inmediato. Cuando llegamos a la ciudad, le marqué a mi amigo que me había recomendado la cabaña para comentarle del suceso. Él se sorprendió y me dijo que había ido varias veces y que nunca le pasó algo extraño, que la cabaña, a pesar de ser rústica, era muy acogedora. Incluso en el patio trasero tenía una terraza con una iluminación cálida y un asador. Yo le dije que efectivamente la cabaña era acogedora y romántica, pero que no había ningún patio trasero acogedor ni un asador para cocinar al aire libre. Entonces me dijo que posiblemente me había equivocado de cabaña, porque la que me había recomendado tenía esa descripción. Al día siguiente recibí la llamada de la propietaria de la cabaña, preguntando si todo estaba bien, porque no habíamos llegado a hospedarnos. El cuidador le avisó que nadie había pasado el fin de semana en el inmueble. Han pasado muchos años de esta experiencia y me pregunto, ¿en dónde nos habíamos quedado mi novia y yo? Quisimos regresar por curiosidad años más tarde, sin embargo no logramos llegar al sitio exacto. Esa es una pregunta que jamás encontraremos su respuesta. Todo comenzó el día en que me mudé a la casa de mi abuela Lucía. Ella había fallecido y, para sorpresa de todos, me dejó su casa en herencia. Nadie lo entendía y mucho menos mi prima Carla. Según ella, era su nieta consentida. Así que cuando leyeron el testamento e hicieron mención que a mí me dejaba la casa, todos se sorprendieron, incluyendo mi padre y tío, que son hijos de la abuela. Desde niñas, siempre hubo una competencia silenciosa entre Carla y yo, aunque en su momento no le di importancia, pero cuando recibí la llave de la casa, algo cambió en ella. Antes hablábamos de manera amigable, pero cuando tomé posesión del inmueble se empezó a comportar de manera grosera. La casa que me dejó la abuela está ubicada en Valladolid, Yucatán. Si bien la ciudad no es tan grande como Mérida, tiene sus atractivos. Vivimos en esa ciudad desde hace muchos años. Es un lugar con mucha historia y cultura, lleno de leyendas que hablan de brujas, maldiciones y hasta luches. Un nombre maya para decir que son duendes. Cuando nos instalamos en la casa de la abuela, mi madre me comentó que ella, cuando era joven, llegó a hacer cosas que no debía, que había jugado a la ouija y que era creyente de la brujería. Contaban en la familia que la abuela se casó con el abuelo porque le hizo un amarre de amor. Incluso a veces bromeaba acerca de eso. Decía que si no lo hubiera hecho, él no se hubiera casado con ella. Yo nunca la tomé en serio, pensaba que eran chistes de la familia. Sin embargo, el tiempo me daría una lección de que la brujería existe. La casa era grande pero oscura, como si los años hubieran detenido el tiempo ahí adentro. Al entrar, lo primero que observé era su espejo antiguo en la sala. Mi papá pasó a mi lado y me dijo que en esa casa él creció junto con sus hermanos y que era una dicha regresar a vivir ahí después de muchos años, que le daba gracias a su madre donde quiera que esté, que ella me haya heredado la casa, que ahí vivió momentos dichosos y que esos recuerdos le traían alegría a su vida, y también que no tendríamos que pagar renta. Lo dijo con un tono más juguetón para no entristecer el ambiente. Después de varios días, nos acomodamos en la casa de la abuela. Era extraño estar ahí viviendo sin ella, pero más extraño era que Carla comenzó a visitarme más de lo que me hubiera gustado. Al principio parecía una simple curiosidad por la casa, pero luego sus visitas se tornaron extrañas. Llegaba sin avisar, de noche, y siempre queriendo sacar algún tipo de provecho. Una noche en particular, Carla me soltó una confesión que me dejó helada. Me dijo con un tono cargado de resentimiento que había intentado convencer a la abuela para que le dejara la casa a ella. Me dijo que no era justo que yo la tuviera, ya que ella había sido la nieta favorita. Sus ojos se encendían de rabia mientras hablaba, y cada palabra estaba impregnada de envidia.
una envidia que nunca había visto en ella hasta ese momento. Con el paso del tiempo las cosas comenzaron a volverse inquietantes en la casa. Aproximadamente 4 meses después de mudarnos, empecé a notar cosas raras. Había noches en las que al estar sola, podía escuchar pasos en los pasillos. A veces los espejos de la casa se empañaban sin razón alguna. Y una noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo del baño, vi una sombra moverse detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio y el reflejo de mi propia cara pálida del susto. Carla seguía visitándome, aunque cada vez con más insistencia. Me costaba admitirlo, pero empezaba a creer que las cosas extrañas, esas sensaciones raras en la casa, estaban conectadas con mi prima. Comencé a notar que algo no estaba bien conmigo. Me sentía débil, como si mi energía se desvaneciera poco a poco. Pero lo más extraño era mi repulsión hacia el agua. No podía beberla sin sentir un rechazo inmediato. Le daba apenas un par de sorbos antes de que una náusea intensa se apoderara de mí. Era como si mi cuerpo la rechazara por completo. Era absurdo, pero no podía evitarlo. Mi madre, preocupada, me preparaba jugos, y esos los toleraba un poco, aunque el malestar seguía presente. Cada vez que algún líquido entraba en contacto con mi piel o mis labios, sentía un malestar. Mi madre creía que era alguna especie de enfermedad, algo pasajero que podía curarse con descanso y alimentación. Pero en el fondo, yo sabía que había algo más, algo que trascendía la razón. Cada día que pasaba, Carla aparecía más en la casa. Llegaba sin previo aviso, con esa mirada extraña que yo ya no podía ignorar. Y muchas veces llegaba con alguna comida para compartir. Notaba cómo sus visitas coincidían con los momentos en los que yo me sentía peor. Una tarde me miré al espejo y casi no me reconocí. Estaba pálida, ojerosa, mis ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Por lo que preocupada le dije a mi madre que lo que tenía no era normal, no era una enfermedad física normal, que sentía que mi prima Carla estaba involucrada en mi salud. Mi mamá, preocupada, dijo que preguntaría si alguien conocía a una persona que curara. A los pocos días me llevaron a ver a un hombre. Nos dijeron que curaba con medicina tradicional maya, que sus dones fueron herencia de su abuelo, quien fue muchos años curandero y ayudó a muchas personas, que si bien podía hacer el mal, prefería tener la satisfacción de hacer el bien. Esas palabras me dieron un poco de tranquilidad. Sentí que estaba en buenas manos. El hombre me pidió que me sentara frente a él mientras tomaba algunas hierbas y las quemaba en un pequeño recipiente de barro. El humo comenzó a rodearme y en medio del ritual el hombre frunció el ceño, cerró los ojos y habló lentamente diciendo que había una mujer cercana a mí, que esa mujer miente porque se muestra como una amiga, pero la realidad es que me tenía mucha envidia, que había pedido un trabajo de brujería para que me seque, para que mi cuerpo rechace el agua y mi energía se desvanezca. Quería acabar conmigo porque le dio coraje que yo recibiera algo que ella deseaba y no pudo obtener. Me explicó que este ritual que había hecho solo era el comienzo, para saber qué tenía y cómo ayudarme, que necesitaría realizar una limpieza más profunda para romper el hechizo por completo. Me advirtió que el proceso no sería fácil, que tendría que ir varias veces más a verlo, porque la envidia de esa mujer era fuerte y probablemente intentaría atacarme de nuevo si yo no tomaba precauciones. Acepté sin dudar. Sabía que era la única manera de recuperar mi vida, y mi madre, preocupada por mi bienestar, también accedió a llevarme cuantas veces fuera necesario para que yo sanara. Así empezamos a ir regularmente a ver al curandero. Cada visita era agotadora, pero poco a poco noté cambios. Comencé a tolerar los líquidos de nuevo, y mi apetito regresó lentamente. Mi cuerpo, que antes se sentía como una sombra de lo que era,
empezó a recobrar su vitalidad. Sin embargo, mientras yo mejoraba, mi prima Carla comenzó a deteriorarse. Un día, en una de nuestras sesiones con el curandero, decidí preguntarle qué le estaba sucediendo a mi prima. Había notado cómo su rostro se apagaba, su piel se tornaba pálida y sus ojos, antes llenos de rabia, ahora reflejaban un profundo malestar. Con voz calmada el hombre me explicó que muchas veces cuando se quita un trabajo de brujería, el mal regresa a la persona que lo solicitó, posiblemente porque el brujo o la bruja que hizo el trabajo no tomó las precauciones debidas. Así que la brujería que me hicieron se le regresó a la persona que lo pidió y ahora tiene que cargar con las consecuencias del daño que me había causado. El mal que me hicieron tenía que seguir su curso y ahora que se rompió el hechizo, fue directo a la persona que pagó por el trabajo. Con el paso del tiempo recuperé por completo mi salud. Volví a ser quien era antes, fuerte, con energía y rodeada del cariño de mi familia. Sin embargo, Carla seguía enferma. Se había vuelto delgada, casi esquelética, y su mal humor se había intensificado. En una reunión familiar, se me acercó de manera inesperada. Me miró con los ojos llenos de resentimiento y odio, y en un tono áspero me dijo que la casa no debió de ser para mí, que nunca debió haber sido mía, que le daba coraje verme feliz, rodeada de gente que me quiere, que siempre había estado sola y que yo lo tenía todo. Me quedé en silencio sin saber cómo responder. Continuó diciendo que si así se iba a ir, consumida por su desprecio y el rencor, que así sea, que al menos una parte de ella siempre estaría en esta casa. Se dio la media vuelta, dejando en el aire esas últimas palabras llenas de amargura. La casa que alguna vez fue motivo de conflicto, ahora me pertenecía por completo, pero a un precio alto. La relación con mi prima y su familia nunca volvió a ser la misma, y la sombra de lo que ocurrió con ella siempre iba a rondar en los recuerdos de esa casa. Esperando que te hayan agradado estas historias, no te quedes sin formar parte de la familia, así que suscríbete y activa la campanita para que te avise en cuanto suba un video nuevo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?